Com foco em resultados eficazes e serviços de excelência, a Cosmo Beauty tornou-se uma empresa com avançadas conquistas no Brasil e no exterior. Visa atendimento integral, com protocolos personalizados e produtos home care, proporcionando saúde, beleza e bem-estar aos seus clientes. Promove workshops e simpósios científicos para o aprimoramento profissional, além do Instituto FACIA, formação avançada em cosmetologia e estética aplicada. Cosmo Beauty, referência em tratamento estético. Buenos días. Es para mí realmente un orgullo poder participar y estar presente en este congreso online de estética. Realmente agradezco la invitación realizada por la profesora Marcia Arieta y es realmente parte de mi vida probablemente poder compartir con ustedes mis experiencias. Soy médico. Me gradué en la ciudad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Hice las especializaciones de medicina familiar y de portología en mi país. Y en Europa me capacité en hidrología médica y termalismo. Un área que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, justamente, porque precisamente vamos a extendernos en uno de los recursos termomineromedicinales como es el fango. Su aplicación precisamente en este. He escrito algunos libros, 5 en total. El primero de ellos es Las termas, conceptos básicos. El segundo lo pueden bajar directamente por internet colocando en el título de Google Dominguesia, que es el nombre de la revista de biología en donde están publicados mis trabajos. El segundo es un gran libro en donde habla sobre los diversos tipos de agua, recursos y las actividades complementarias. Ya los otros dos tienen que ver con un manual de tratamiento donde habla los complementos y puntualmente lo que es la hidrología médica en afecciones circulatorias. He realizado varios trabajos de investigación, entre ellos en dermatología. Y en dermatología he realizado trabajos en lo que refiere al área de enfermedades como la psoriasis, enfermedades crónicas, litiosis, y un trabajo que realicé en unas termas de Argentina sobre acné. Precisamente es el tema que voy a utilizar como modelo para poder ejemplificar la utilidad de la utilización de estos recursos termomineromedicinales como es el fango, las mascarillas de fango y su uso en este tipo de afecciones como el acné. Y he asesorado diversos centros termales, terapéuticos, recreativos y relacionados con la estética tanto en Argentina como en Chile, Brasil, Colombia y otros países. Trabajo a menudo en lo que se refiere a tratamientos integrales que tengan que ver con este tipo de utilización de recursos naturales. Los invito ya, ahora sí, al ingreso. La hidroterapia es el uso del agua como recurso terapéutico. La hidrología y fundamentalmente la hidrología médica se encarga de estudiar estos tipos de agua. Y la balneoterapia son las técnicas con las cuales se aplica los diferentes tipos de baños termales. Por esto se basa en 3 principios físicos que tienen que ver con los factores mecánicos y térmicos. Dentro de los factores mecánicos están considerados los hidroestáticos, hidrodinámicos, hidrocinésicos, todos con los movimientos de agua. Los factores térmicos, en cambio, tienen mucha importancia teniendo en cuenta que la temperatura indiferente para el ser humano oscila entre los 32 a 35 grados. Por encima de esos 35 grados se considera termoterapia, que tiene fundamentalmente un efecto vasodilatador. En cambio, la crioterapia tiene un efecto vasoconstrictor. En ambos casos hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos la mascarilla y a qué temperatura la hacemos. Los componentes químicos están graduados o dependen mucho de la piel, del lugar de la piel, del tipo de sustancia que tenemos,
la superficie de aplicación y qué tipo de medio es el que estamos utilizando para esa absorción de elementos, como el calcio, como el magnesio, como el azufre, que tienen una característica muy particular para cada uno de ellos y cumplen una función vital dentro de nuestro organismo. Los componentes biológicos, que serían la tercer pata que componen esta explicación de por qué producen un efecto sobre el organismo, están fundamentalmente basados en los elementos biológicos que contiene el agua, los fangos, y que tienen un efecto sobre nuestro organismo, tanto una flora o una microflora autótrofa. La materia húmica, las biogleas, son ejemplos de estos elementos que realmente conservan por una matriz biológica, explica la acción de estos esteroides naturales, las sustancias antibióticas, sustancias antimicóticas y sustancias bioestimulantes que poseen estos microorganismos. Así llegamos a los fangos o arcillas, que es realmente un componente en donde está formado por elementos sólidos como las arcillas y elementos líquidos como los distintos tipos de agua. Estos fangos tienen un alto poder retentivo de calor y bajo poder conductivo, con lo cual la temperatura está de diferenciar de la temperatura del cuerpo con la que son aplicadas, la extensión de la aplicación, el espesor de la capa de fango, etcétera, etcétera. Así los fangos pueden ser clasificados en orgánicos, inorgánicos, mixtos o sapropélicos. Son los tres grandes grupos. Los inorgánicos componen los fangos, limos, arenas. Los sapropélicos son los que tienen un poco y un poco de inorgánico y orgánico, y los turbas y las biogleas son los que están realmente enriquecidos por gran cantidad de elementos orgánicos. Otro tipo de clasificación en cuanto a los fangos: según el grado de humedad, los fangos pueden considerarse secos, húmedos o semilíquidos, según el grado de humedad de aplicación, también considerando cómo lo vamos a utilizar. Además, de acuerdo al color, se clasifican en blanco, gris, negro, marrón, verde, los distintos tipos de componentes. Y en qué zona la vamos a aplicar nos va a determinar su aplicación facial, capilar o corporal. Entonces también podemos clasificarlo por elementos de aplicación, manos directamente, espátula o pinceleta. Y según el lugar de aplicación, si es una cabina, un gabinete, un centro de rehabilitación, al aire libre o un spa. Y además los elementos que utilizamos para coayudar los efectos de la fangoterapia. Ahora viene un tema muy importante, que es la acción y efecto de la fangoterapia. Los fangos tienen un efecto emoliente, es decir, ablandador, nutritivo, nutren de todos los elementos minerales y orgánicos que poseen, hidratan la piel por su contenido de agua, tienen un factor astringente, es decir, absorbente, forman realmente efecto detersivo y como antiséptico, activador metabólico, bioestimulante y hasta incluso abrasivo, desde el punto de vista de lo que se sería un peeling físico hecho con fangoterapia. Las formas de aplicación tienen que ver como elemento único combinado con químicos, con cosméticos o combinado con diferentes tipos de aparatos. Y de acuerdo a esto, la termoterapia es cuando estamos haciendo fango de 40 a 45 grados, hidratante mantenerlo húmedo, astringente secado por aire o infrarrojo, absorbente dejar en una capa muy gruesa durante 20 o 30 minutos, la limpieza secando al aire y o abrasión, el peeling físico que hablamos anteriormente, la predepilación en donde debe hacerse un fango húmedo y frío, antiacné, aplicaciones seriadas, anticelulitis a modo de limpieza y como activador metabólico, antiedad por su efecto bioestimulante y reductor como termoterapia pura y exclusivamente. En este slide comenzamos a ver las máquinas de deshidratación y secado de los fangos, los elementos que llevan el fango hacia los distintos gabinetes para su correcta aplicación. Esto es en Europa, fundamentalmente en Alemania y otros países que tienen este tipo de equipamiento. Hemos terminado
con la descripción de los fangos, es decir, este recurso termominero medicinal. Ahora vamos a pasar a una descripción rapidita de la piel normal, sus características y de cómo debe ser aplicado en una mascarilla. La piel en realidad es un verdadero órgano. En un adulto mayor tiene alrededor de 2 metros cuadrados de superficie, tiene 1 milímetro por lo menos de espesor y tiene una función de protección, absorción, metabolismo y excreción. Y está formado fundamentalmente por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis, y además los anexos que componen el órgano. Sus funciones son queratínica, melánica, sebácea y sudoral, y tiene como función general de protección, de barrera, regula la temperatura corporal, de percepción, provitamínico, comunicación, equilibrio hidrosalino y absorción. La piel es lisa, es lampiña, gruesa, firme, rugosa, plegada, vellosa o pilosa, firme, transparente o deslizable. Así, las 3 capas son las que la componen y las que tienen una real influencia sobre todas las actividades del organismo, fundamentalmente a nivel de la parte de contacto táctil. Nos vamos a detener luego de la piel normal en unos minutitos para hablar de acné, que es la dermatosis más frecuente, no la dermatitis como dice el slide, pero fundamentalmente lo que quiero es que se tome como una relación de ejemplo, nada más, no es una clase de acné. Tiene igual mecanismo básico con diferente expresión clínica, en una alteración estética y en menor proporción médica, puede desencadenar trastornos psicoemocionales y pueden desencadenar algunos factores esta enfermedad. Es una enfermedad multifactorial, hay que tener en idea que son muchos los factores que intervienen para producir este tipo de dolencia. Y entre ellos podemos destacar factores de tipo hormonales, factores de tipo fundamentalmente bacteriano, inmunológico, genético, hábitos alimenticios, hábitos físicos, hábitos higiénicos cosméticos. Lo padecen el 80% de las personas entre los 2 y los 25 años, y cuando son más de 25 años se debe generalmente a un trastorno hormonal y es mucho más frecuente en las mujeres. Pero vale la salvedad, y reitero, su gran resultado con la aplicación de los fármacos. El fundamento del tratamiento local requiere de un buen diagnóstico, de una higiene antiséptica, de un control antiseborreico, de la desobstrucción de los folículos, la renovación celular y la emoliencia o hidratación antiirritante. Cuidado con los maquillajes, que tienen que ser no grasos para evitar la aparición del acné. Vimos los fangos, vimos la piel normal, vimos acné como patología y ahora vamos a ingresar en una breve descripción de lo que significa la piel para nuestro organismo, que es una expresión de lo que ocurre en profundidad. Se manifiesta ante situaciones complejas, orgánicas, emotivas, psicológicas, medioambientales, hasta situaciones estresantes. Las orgánicas, todo tienen que ver y se ve reflejado en la piel o en sus anexos. A veces una alopecia tiene que ver con un factor psicológico o factores medioambientales, con la utilización de diversos elementos y la cronología, que es lo que lleva a desencadenar algunos factores. Lo vamos ahora a tratar de nuestro tema principal, que es las mascarillas de fango o mascarillas faciales, para recobrar esa piel normal y disfrutar de este tipo de actividades. Para lograr el éxito de una mascarilla facial y lo que buscamos como objetivo final, hay que tener en cuenta todo el contexto. Habilitar sensaciones cómodas, deshabilitar interrupciones. Una temperatura adecuada, una música tranquila, pausada,
los aromas adecuados y tomarnos el tiempo necesario, sin prisa. No hay que vender una mascarilla de fango por un tiempo determinado, sino pensar en todas las opciones que nosotros vamos a aplicar. Invitar al paciente para que nos acompañe con una respiración profunda y acompañarlos, evitar los ruidos, las interrupciones, promover ese estado de relajación necesario para lograr el efecto buscado, una sensación de muy agradable sensación. Los elementos necesarios, yo voy a dividirlo en dos partes fundamentalmente y que tienen que ver con los que tengo que tener a mano: la vincha para cubrir el cabello, el babero para cubrir el torso, toallas, agua tibia, jabón neutro, esponja para la limpieza inicial y para retirar el fango. Un fango húmedo, fácilmente maleable y tratable, una pinceleta para aplicar el fango y torundas o algodones para cubrir los ojos y eliminar los restos de la mascarilla de fango. Ahora veremos los pasos a seguir de acuerdo a las características del cutis que presenta nuestra paciente, en donde veremos la aplicación en cutis graso normal, cutis acnéico y cutis deshidratado. Para un cutis normal o graso vamos a desmaquillar con una emulsión justamente no grasa, limpiar con agua tibia y un limpiador neutro, un jabón neutro se trata. La opción es aplicar vapor para dilatar, provocar una vasodilatación o en su defecto aplicar compresas calientes, que lo que logra también es una buena relajación de toda la musculatura facial. Hay una opción también, en caso de existir los comedones, aplicar el fango abrasivo con un suave frottage para eliminar justamente los tapones y evitar el desarrollo del Corynebacterium. Colocar la mascarilla de fango, dejar secar naturalmente o ayudar con una lámpara de infrarrojo, cubriendo siempre párpados para evitar las lesiones de esto. Retirar con agua tibia y de la misma manera que seguimos con los otros pasos. Seguimos entonces con cutis acnéico, en donde se repiten algunas cosas, pero vale la pena reinsistir para poder fijar y grabar cada uno de los pasos que tenemos que aplicar en cada caso. Desmaquillar con una emulsión no grasa, renovar cada vez el algodón o la gasa, es decir, utilizarla una sola pasada sobre el cutis, en este caso con acné. Limpiar con agua caliente, hablando de caliente más o menos entre 35 y 37 grados, limpiar con un jabón neutro, vaporizar unos minutos para que se provoque una vasodilatación y exista una verdadera relajación muscular. Colocar la mascarilla de fango, dejar secar con la ayuda, en este caso puntualmente, de radiación infrarrojo o expuesta a la temperatura ambiente cuando estamos en una temperatura muy adecuada. Proteger siempre los párpados y los ojos con un algodón embebido. Dejarla secar a la mascarilla por completo, es decir, que nuestra paciente tenga la sensación de tirantez, como que algo, el efecto astringente es totalmente visible. Se retira con agua tibia y aplicar o rociar con agua termal fría, esto para provocar la vasodilatación y vasoconstricción, es decir, preparar a todo ese sistema de lo que significa la capacidad inmunológica de nuestro macizo facial. Este tipo de cutis no es conveniente aplicar fango abrasivo y la realización del masaje se llevará y se evaluará de decidir hacerlo en cada caso en particular. Evitamos el masaje para justamente prevenir la distribución
del Corynebacterium, es decir, del contagio de una glándula sebácea enferma a una sana. Y ahora nos queda, y vamos a comenzar ya con los pasos de esta mascarilla de fango en el caso de un cutis seco. Hay muchos pasos similares con los dos anteriores y que coinciden perfectamente. Yo voy a tratar ahora de resaltar las diferencias que tiene precisamente con todos los pasos que hablamos anteriormente. Y es, acá en este caso hay que tratar de evitar dejar secar la mascarilla de fango, tratar de conservar su humedad por diversos medios, incluso se puede agregar algunas gasas embebidas o húmedas para conservar esa humedad. Distribuir cremas hidratantes en la zona de pliegues que son tan sensibles y mantenerlas de esta manera rehidratados, y lo que se busca es un efecto nutritivo e hidratante en este cutis seco, por lo cual vamos a tratar de realizar todos los pasos diferenciándolo con el anterior, supongamos con un buen masaje de hidratación y nutritivo, siguiendo más o menos la dirección de las fibras musculares de los músculos faciales, y que no sea tan intenso ni tan profundo. Y recomendaciones tales como qué hacer después de esta gran máscara de fango: evitar la exposición solar o, en tal caso, protegerlas con algunas pantallas, y evitar sobre todo alguna exposición al aire, al viento, en donde estimulamos fundamentalmente el secado de esa piel que luego de esta mascarilla hidratante y nutritiva va a lograr una perfecta armonía de su cutis. Ahora vamos a ver todo lo que dijimos anteriormente con unas imágenes de el cuadro de situación en el lugar, en la escena de la realización. Es decir, los elementos cerca, tenerlos a mano, la persona que esté muy cómoda, si está en una camilla tiene que tener más o menos la proporción de la altura de la persona que va a prestar el servicio, tengan en cuenta este tipo de elementos. Toda la relajación, acá se puede ver en el slide la posición de los pies, es decir, cuando una persona está con las piernas cruzadas, dice estar en una camilla, me está hablando de que tiene un cerramiento, es decir, está impidiendo el acceso del terapeuta, es decir, la comiatra, la cosmetóloga que está prestando el servicio. Agua tibia, es decir, preparar todos los elementos y tenerlo a disposición. Un buen ambiente cálido, con buena iluminación y con una armonía de elementos naturales, su música, su aroma y lo que significa el bienestar, estar en un lugar cómodo y apacible que me permita desarrollar a pleno esta técnica tan magnífica y tan exitosa. Comenzamos entonces con la limpieza de cutis, acá con ambas manos, tratar de estar en contacto con la persona, mantener en forma permanente y constante la situación de los movimientos realizados, que los van a ver luego con los masajes también, es decir, tomando como una línea media, esa línea media que me divide la cara, el macizo facial, en dos mitades similares, y que yo tengo que tratar de seguir desde esa línea media hacia cada uno de los sectores que ocupa la inserción del pabellón auricular. Entonces, una línea frontal, una línea media que corresponde al maxilar superior, y una inferior que corresponde justamente al maxilar inferior, para realizar una correcta limpieza y en armonía con el resto de la aplicación. Entonces, mantener esta conducta nos permite desarrollar una buena armonía y placidez en lo que significa
la relajación de la persona y que sepa todos los movimientos que vamos a reiterar en cada una de las situaciones y nuestra mano en contacto con ese asistido. Entonces compensamos una vez de finalizada la limpieza con la aplicación del fango. No tiene que estar demasiado lejos, tiene que estar a una temperatura agradable. Tengan en cuenta que la temperatura indiferente para la piel y sobre todo para el macizo facial está entre los 32 y 35 grados. Recuerdan que lo dijimos cuando hablamos de termoterapia. Y la brocha, espátula o el elemento que utilicemos para desarrollar el fango tiene que estar en perfecta armonía con la hidratación del fango. Entonces, que tenga un fácil deslizamiento, que no sea pintar, no vamos a pintar la cara, vamos a distribuir el fango de una manera armoniosa desde la línea media hacia el pabellón auricular. No se va y se viene como una brocha de pintura látex, sino que se hace de una manera armoniosa con lo que es la cosmiatría y todo esa relajación que estamos estimulando, llevando, incluso acompañando lo que podría ser hasta incluso un drenaje linfático de todo el macizo facial hacia esos grandes colectores que están ubicados aproximadamente cerca del pabellón auricular y que luego vamos a complementar con ese masaje. Entonces, las tres áreas, frontal, maxilar superior y maxilar inferior, tienen que reiterarse desde la línea media hacia el pabellón auricular. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir observando esta técnica, como en este caso que comienza desde la línea del mentón y llega en forma ascendente hacia el pabellón auricular. En el caso del macizo o la parte frontal del macizo facial es una línea descendente de la línea media de la cara desciende hacia el pabellón auricular, y en forma lineal desde la nariz cuando hacemos el aplicando como simulando la inserción del tabique nasal para distribuir nuestra mascarilla de fango en una manera armoniosa y que contemple las necesidades de abarcar todo ese macizo facial, respetando fundamentalmente la zona de pliegue, es decir, párpados y cuello. Tengamos en cuenta que los fangos tienen gran cantidad de elementos minerales y en algunos casos un pH no acorde con la característica de la piel, por lo cual hay que evaluarlo convenientemente. Si ustedes tienen que utilizar un fango, en la etiqueta tiene que estar la fórmula que este fango tiene. Es decir, no se guíen por cualquier fango. Traten de ser exquisitos como lo son exquisitos para la elección de un color de una prenda o de la vestimenta que van a adecuar. Entonces, tengan en cuenta la etiqueta con la fórmula del fango que están utilizando. Y el fango tiene características muy particulares. En este caso ya está la mascarilla completa, pero tiene que mantenerse, fíjese en la coloración. Acá yo estoy usando un fango inorgánico de color gris y que se va a rotar su coloración a un blanco y a un efecto totalmente astringente, a diferencia de los fangos como pueden ser marrones o negros o fangos de diversa consistencia. No digo que la fangoterapia tiene que tener un conocimiento, es conveniente manejar un producto en todas sus facetas, en todas sus convenientes, aprovechar al máximo su potencial, que tener 20 tipos de fango y no saber la composición química ni siquiera de uno de esos. Acá se están colocando unas torundas de algodón como para hidratar y mantener hidratada esa zona de pliegues de los párpados.
Una vez quitada la máscara de fango, hay que tratar de humectar por el efecto astringente tan importante y aprovechar esa gran capacidad de absorción que se desata en la piel del macizo facial una vez aplicada una mascarilla de fango. Entonces, podemos utilizar cremas, máscaras faciales, todo lo que aporte elementos nutritivos, ya sean cosmecéuticos, naturales, donde aprovechando este gran poder de absorción que nos queda ese macizo facial, facilitar el ingreso y llegar incluso hasta capas más profundas. Luego de esta técnica, tengamos en cuenta que hemos obviado aplicar el fango en párpados, en labios, en el cuello. No es conveniente, no es que esté contraindicado. Si está indicado en algunos casos muy precisos la aplicación de este fango en esas zonas de mucosa o el intersticio entre mucosa y piel, o de pliegues tan sensibles o tan pasibles de ser irritados. Resumiendo, los objetivos que se alcanzan con las máscaras de fango tienen que ver con una limpieza de cutis, una limpieza profunda de cutis, de toda la piel de ese macizo facial, lograr una relajación general de nuestro paciente, lograr una tonificación local, porque se logra tonificar a través de ese estímulo de vasodilatación y vasoconstricción y ese estímulo de relajación muscular y tonificación muscular. Se logra una exfoliación de ese macizo facial y se logra también una nutrición. Todos estos conceptos manejados desde el aumento de la permeabilidad que permite luego de una máscara de fango. Espero que estas herramientas les hayan sido útiles. Pueden probarlo personalmente en su propio rostro y así verificar sensaciones que desde aquí son difíciles de transmitirles. Podrán experimentar una lozanía reflejada y palpable y además un cutis radiante. Muchas gracias. Bueno, ahora dejándole como un bonus track y como para finalizar y respetando lo que significa un tratamiento integral, esto es un masaje facial, todo desarrollado por mi equipo de trabajo. A disfrutarlo. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorgelina Hasselbrook y hoy traemos el tema del masaje facial. Podemos utilizar un masaje facial simplemente sobre una piel limpia como único tratamiento, o también lo podemos complementar a otras sesiones, a tratamientos de limpieza, ya sea con mascarillas, puede ser de fango mineral o de otros elementos, puede ser un masaje posterior a una hidratación o nutrición, siempre y cuando la práctica que hayamos hecho previamente no sea invasiva. Vamos a implementar este pequeño curso a partir de algunas imágenes donde están asentadas las bases teóricas, y después vamos a ver el masaje en movimiento. Los dejo con ellos.
Ahora vamos a ver sobre el rostro todo eso que ya repasamos en teoría. Primero van a verificar el ambiente, que esté todo ok. Se van a acordar de respirar ustedes para que salga un masaje de excelencia. Y por último, una sonrisa. Vamos a tener en cuenta, como vimos en la teoría, que la cara se divide como si fuera en gajos. Estos serían los sectores, sin olvidarnos del cuello. Ya las manos calientes, vamos a empezar con los movimientos como hemos visto en el gráfico anterior. Vamos a ir siguiendo los recorridos de esas líneas imaginarias, siempre drenando hacia los costados del rostro. Los movimientos son lentos, no solo para dar tiempo que penetre la crema, en este caso usamos una crema con principios activos de alga, sino también para que se vaya relajando, para ir atenuando esas tensiones, esas contracturas que se van dando en el rostro de las personas. Pasamos a la segunda zona, donde hacemos un recorrido en los laterales de la nariz, sin levantar la mano, seguimos siempre hacia los costados, hacia la inserción del cabello o hacia adelante de las orejas según la zona que estemos transitando. En la tercera zona, donde está el maxilar inferior, vamos a hacer como si envolviéramos, un movimiento envolvente hacia abajo, y luego también la misma maniobra de ir llevando la presión hacia los laterales. En el cuello solamente voy a poder hacer una presión importante en los costados, nunca en la parte anterior del cuello. La parte anterior del cuello es simplemente un pasaje suave como para ayudar a la crema que penetre. Y en los costados del cuello sí podemos hacer un movimiento un poquito más intenso. Los párpados también pueden masajearse muy suavemente. Es muy necesario para ayudar a relajar esta zona. Se puede hacer por debajo de las cejas con una presión media, y con esa misma presión también en la zona del párpado inferior, la parte de las ojeras, digamos. Estos movimientos son más lentos aún que los que hicimos en el resto de la cara. Cuando ya llevamos cierto tiempo realizando el masaje y consideramos que la persona que estamos masajeando ya está relajada, está cómoda, a veces hasta puede llegar a entrar en un sueño, vamos a ir un poquito más allá con el tema de los párpados, y en este caso solo siempre y cuando nos hayamos cerciorado que no tiene lentes de contacto. Vamos a apoyar los dedos en este hueco del ojo inicial y lo vamos a ir desplazando muy suavemente y muy lentamente, con un movimiento que parece imperceptible. Para finalizar, en este huequito acá en las sienes, a donde ahí sí voy a intensificar la presión. Ahora estoy haciendo unas maniobras que son para ayudar a la penetración del vehículo que estoy usando y además para reafirmar la piel.
Estas maniobras se hacen promediando la sesión, promediando el masaje, de modo que la persona ya está relajada, ya está pasándola bien. Para retornar nuestro recorrido anterior,